Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Elena era una chica muy hermosa, pero no lo sabía. Llevaba una vida sencilla. Trabajaba en una panadería para ayudar a su familia. Cada mañana se despertaba temprano y cada noche se iba a dormir cansada. Esa era su vida. Un día, todo cambió. Un chico entró en la panadería. Se llamaba Luis. Era rico. Todos en el pueblo conocían su apellido. Su familia tenía dinero, coches, casas, todo. Pero él vino solo y pidió un muffin de chocolate. Al día siguiente, volvió. Y otra vez, la gente empezó a hablar. ¿Por qué Luis va a esa panadería? ¿Está perdido? ¿Está en problemas? Pero Luis no estaba perdido. Comenzó a hacerle preguntas a él, Elcina. ¿Qué te gusta? ¿Lees libros? ¿Te gusta la música? Elena estaba confundida. ¿Por qué me hablas?, preguntó. Él sonrió y dijo, porque no eres como las demás. Eso la hizo pensar. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba buscando? Después de 2 semanas, dijo algo sorprendente. Creo que me gustas. Elena no sabía qué decir. Ella era pobre. Él era rico. Estaba bromeando, pero al día siguiente lo dijo otra vez. Creo que me gustas mucho. Ahora las cosas eran diferentes. Su corazón estaba confundido. Su mente llena de preguntas. ¿Podía un chico rico amar a una chica pobre? ¿Su familia la aceptaría? ¿Era real? ¿O solo era un dulce sueño que se convertiría en pesadilla? Elena aún no sabía las respuestas, pero algo ya había comenzado, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al principio, nadie sabía de Luis y Elena. Hablaban en secreto, reían, compartían historias, se sentía especial, se sentía real, pero los secretos no permanecen secretos para siempre. Una mañana, Luis no vino. Pasaron 2 días, luego 3. Elena se preocupó. ¿Se olvidó de mí? ¿Hice algo mal? Al 4.º día regresó, pero se veía diferente. Dijo, mis padres se enteraron de nosotros. El corazón de Elena se hundió. No dijo nada, solo escuchó. Están enojados, dijo Luis. Me dijeron que no puedo volver a verte. ¿Por qué?, pensó Elena. ¿Qué hice? Luis continuó. Dijeron que si sigo contigo, dejarán de apoyarme. Nada de dinero, nada de universidad, nada de trabajo en la empresa familiar. Elena no podía creerlo.
Quería llorar, pero se quedó callada. Entonces él dijo: «No me importa, quiero estar contigo». Pero Elena no se alegró. Estaba asustada. Si me elige, perderá todo. Ella dijo: «No me necesitas, necesitas tu futuro». Luis respondió: «Tú eres mi futuro». Esas palabras eran dulces, pero también peligrosas. Ahora todo era difícil. Luis tenía que elegir: amor o dinero, Elena o su familia. Y Elena, ella tenía que hacerse una pregunta dolorosa: ¿lo dejo luchar por mí o me alejo antes de que lo pierda todo? Había un problema más. Alguien más estaba observando. Alguien que quería a Luis para ella sola y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperarlo. Pasaron los días. Luis seguía visitando a Elena, incluso cuando sus padres le decían que no lo hiciera. Cada vez que salía de casa, le hacían preguntas. ¿A dónde vas? ¿Sigues hablando con ella? Luis no respondía. No quería mentir, pero tampoco quería dejar de ver a Elena. Al mismo tiempo, algo más ocurría. Claudia, una chica rica del mundo de Luis, también empezó a hacer preguntas. Siempre le había gustado Luis. Sus padres querían que estuvieran juntos. Todos pensaban que se casarían algún día, pero ahora Luis pasaba tiempo con una chica pobre. Claudia estaba furiosa. Se sentía celosa, se sentía asustada. ¿Qué pasa si ama a Elena? ¿Y si se olvida de mí para siempre? Empezó a hacer planes. Un día, Claudia fue a la panadería, pidió un café, luego miró a Elena. «No perteneces al mundo de Luis», dijo. Elena no respondió, pero su corazón latía rápido. Claudia continuó: «Él tiene un futuro, tú no. ¿De verdad quieres destruirle la vida?». Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba: tal vez Claudia tiene razón, tal vez yo solo soy un problema, tal vez debería alejarme. Al día siguiente, Luis llegó con flores. Dijo: «Quiero que conozcas a mis amigos». Pero Elena dijo: «Quizás deberíamos parar». Luis se sorprendió. «¿Por qué?», preguntó. Ella dijo: «Tu vida está llena de cosas grandes. La mía es pequeña. Vas a perderlo todo. No quiero eso». Luis la miró. «Ya te dije que no me importa». Pero en la mente de Elena, la voz de Claudia era fuerte. «No eres parte de su mundo». Entonces ocurrió algo que lo empeoró todo. El padre de Luis le quitó su coche, su dinero y su teléfono. Le dijo: «Si quieres vivir como un pobre, adelante.
Ahora, Luis no tenía nada. Llegó a ver a Elena caminando. Se le notaba cansado. A Elena le dolía el corazón. Está perdiéndolo todo y es por mi culpa. Luis dijo, esto no es tu culpa, es mi decisión. Pero Elena no se sentía mejor. Empezó a pensar en marcharse. Al mismo tiempo, Claudia le contó una mentira a los padres de Luis. Dijo, Elena lo está usando, solo quiere su dinero. Me lo dijo. La madre de Luis comenzó a llorar. Luis se enojó. Eso no es verdad, dijo, pero sus padres no le creyeron. Ahora todo estaba roto. Elena no confiaba en sí misma. Luis no confiaba en su familia. Y Claudia sonreía. Pero algo iba a suceder que nadie esperaba, algo que lo cambiaría todo de nuevo. Luis no se rindió. Incluso sin coche, sin dinero y sin apoyo de sus padres, seguía yendo a ver a Elena. Pero Elena estaba cambiando. Ya no sonreía como antes, ya no hablaba mucho, su corazón estaba pesado. Cada día pensaba, ¿debo dejarlo ir? ¿Debo protegerlo de mí? Una noche, Elena escribió una carta. En la carta decía, tienes un gran futuro, no me necesitas, no quiero ser la razón por la que lo pierdas todo. Te amo, pero debo irme. Dejó la carta sobre la mesa de la panadería y se fue a casa. No esperó a que él llegara. Luis encontró la carta a la mañana siguiente. La leyó, luego la volvió a leer. No lloró, no habló. Simplemente se fue. Ese mismo día, los padres de Claudia organizaron una fiesta. Todos los importantes estaban invitados, familias ricas, amigos de negocios, incluso los padres de Luis. Claudia llevaba un vestido hermoso. Les dijo a sus amigas, esta noche Luis volverá a ser mío. Pero Luis no llegó. La gente esperó. Claudia sonrió y dijo, él vendrá. Se equivocaba. Lejos de la fiesta, Luis caminaba hacia la panadería, no para comprar magdalenas, sino para encontrar a Elena. Cuando llegó, la panadería estaba cerrada. Esperó afuera. Después de 2 horas, Elena volvió a recoger su bolso. Vio a Luis y dijo, ¿qué haces aquí? Él le dio la carta. Luego dijo, tú no decides por mí, yo decido. Te quiero a ti. No al dinero, no a las fiestas, no a las mentiras. Elena sintió algo que no había sentido en días, esperanza. Pero en la fiesta algo más estaba ocurriendo. La madre de Luis encontró un mensaje de voz en el teléfono de Claudia. Claudia
había olvidado borrarlo. En el mensaje, Claudia decía: Elena es solo una chica pobre, no representa peligro, la asustaré. Lo dejará, confía en mí. La madre de Luis escuchó en silencio. Luego le dijo a su esposo: cometimos un error. Todo estaba a punto de cambiar, pero nadie sabía lo que pasaría después. A la mañana siguiente, ocurrió algo extraño. La madre de Luis fue a la panadería. Elena estaba limpiando el mostrador. Cuando la vio, el corazón se le detuvo. ¿Qué hace aquí? ¿Me pedirá que deje a Luis otra vez? Pero la madre de Luis no parecía enojada. Puso una pequeña carta sobre la mesa. Encontré esto, dijo. Elena abrió la carta. Era la misma que ella había escrito a Luis, la carta de despedida. Lu me dio esto ayer, dijo su madre. Él te ama. Elena no dijo una palabra. No entendía lo que estaba ocurriendo. Entonces, la madre de Luis dijo algo que lo cambió todo. Escuché un mensaje en el teléfono de Claudia. Elena levantó la mirada. Lo planeó todo. Nos mintió. Dijo que tú lo estabas usando, pero en realidad lo estabas protegiendo. Elena se sintió confundida. ¿Era real esto? ¿Por fin le creían? Entonces la madre de Luis dijo: nos equivocamos, yo me equivoqué. Te juzgué por ser pobre, pero tú eres rica en algo que nosotros no tenemos: honestidad. Ese mismo día, las mentiras de Claudia se hicieron públicas. Su mensaje de voz fue enviado a muchas personas, sus amigas, su familia, su escuela. La gente empezó a hacer preguntas. ¿De verdad intentó separarlos? ¿Fue todo falso? Claudia no dijo nada. Se fue del pueblo una semana después, pero el mayor giro aún no había llegado. El padre de Luis, un hombre que nunca cambiaba de opinión, hizo algo sorprendente. Entró en la panadería. Quiero hablar con ustedes dos, dijo. Elena estaba nerviosa. Luis permanecía en silencio. Entonces su padre dijo: cuando era joven amé a una chica como tú. Mi padre no me dejó casarme con ella. Nunca la olvidé. No quiero cometer el mismo error con mi hijo. Luis y Elena se miraron. ¿Era real esto? El padre de Luis dijo: no me importa si eres pobre, eres honesta, y eso es lo que esta familia necesita. Ahora todo era diferente. Las personas que decían no, ahora decían sí. Las personas que querían separarlos ya no estaban. La panadería volvió a llenarse, no de magdalenas, sino de esperanza,
3 meses después, todo había cambiado. Elena y Luis seguían juntos. No tenían una casa grande, no tenían cosas caras, pero tenían paz. Luis empezó a trabajar en la panadería. Estaba aprendiendo a hacer pan, pasteles y magdalenas. La gente venía no solo por la comida, sino porque les gustaba la historia, el chico rico que lo dejó todo por amor. La chica pobre que era más fuerte que el dinero. Algunas personas no lo creían, algunas todavía hablaban, pero Luis y Elena no escuchaban, eran felices. Los padres de Luis visitaban la panadería todos los sábados. Su madre siempre decía: «Estoy orgullosa de ti». Su padre no decía mucho, pero un día miró a Elena y dijo: «Gracias por no rendirte». Elena no respondió, pero en su corazón sintió algo cálido. Entonces, un día, ocurrió algo inesperado. El padre de Luis le entregó una carta. Dentro había un pequeño papel con una sola frase: «El negocio familiar es tuyo si aún lo deseas». Luis no sabía qué decir. Elena dijo: «No tienes que elegir, ahora tienes ambas cosas, un nuevo futuro y a mí». Luis sonrió. «No», dijo, «tenemos un nuevo futuro». Elena miró la panadería, a la gente, a Luis. Recordó el primer día que se conocieron. Él solo pidió una magdalena de chocolate, nada más. Y ahora tenían amor, respeto, confianza. Nadie podía quitarles eso. Incluso Claudia era parte del pasado ya. No más juegos, no más mentiras. Algunas personas todavía decían que no durarían, pero cada mañana, cuando Elena abría la panadería y Luis encendía las luces, ambos sabían una cosa: el amor había ganado, no porque fuera fácil, no porque fuera perfecto, sino porque lo elegían cada día. A veces, la gente cree que el dinero es lo más importante, pero el dinero puede desaparecer. El amor no. Luis lo tenía todo, pero no era feliz. Yo no tenía nada, pero tenía paz en mi corazón. Cuando amas a alguien, deseas lo mejor para esa persona, aunque duela. Traté de irme porque quería protegerlo. Él se quedó porque quería protegernos. El amor no se trata de regalos ni de casas grandes. Se trata de elegirnos el uno al otro, incluso cuando es difícil. Si alguien te ama por lo que eres, no por lo que tienes,
Ese es amor verdadero. Y el amor verdadero es más fuerte que las mentiras, el miedo o el dinero. Así que si algún día estás en medio de una gran decisión como nosotros lo estuvimos, pregúntate, ¿qué hace que mi corazón se sienta lleno incluso cuando mis manos están vacías? Esa es la respuesta correcta.